Nota del autor que resbala en capítulo primero, de Alfredo Bryce Echenique. Empecé, sin querer queriéndolo casi, a escribir estas antimemorias en Barcelona en 1986. Hacía poco más de un año que me había instalado en España, dispuesto a empezar una vida realmente nueva y distinta. Para empezar, había abandonado mi modus vivendi habitual, o sea, la enseñanza universitaria. Debía vivir, a partir de entonces, exclusivamente de la misma máquina de escribir con la que ahora redacto estas páginas y con la que desde entonces he redactado varios libros, muchísimos artículos periodísticos y las conferencias que, por temporadas, salgo a dar por otras ciudades de España o por otros países. Y había planificado mi vida de la siguiente manera ad infinitum: 7 u 8 meses de trabajo intenso en España y 4 o 5 meses de vacaciones intensas en el Perú. Casi la mitad de mi vida había transcurrido en Europa por entonces, y esto, por supuesto, produce adicción. De ahí que lo que empezó siendo casi un exilio forzado por la oposición de mi padre a que fuera escritor, se hubiese ido transformando en agradable condición de exiliado, con esta de rigurosa estirpe académica que añade al exilio una condición de aristocracia o de rigor, según ese excelente escritor y amigo cubano que es Severo Sarduit. En fin, algo tan distinto al exiliado, al emigrado, al refugiado, al apátrida. Apátrida yo, jamás de los jamases. Todo estaba perfectamente bien planificado por primera vez en mi vida. 4 o 5 meses de intensas vacaciones bien ganadas y merecidas en el Perú de mis amores y dolores. 4 o 5 meses para, literalmente, comerme y beberme todas mis nostalgias, todas mis ausencias, a mis familiares y a mis amigos. Pero Dios sabe hasta qué punto, cuando escribo una novela o un cuento, incluso un artículo periodístico o alguna conferencia, el plan inmediatamente se me congela el libro y, lo que es peor, me congela a mí. Vivir de verano en verano, trabajando en España y viviendo sin vivir ahí, en el Perú, también fue un plan que se me congeló muy pronto y, aunque al Perú voy más que nunca, pero muchas veces en invierno y por mucho menos tiempo y bebida de lo inicialmente planeado en mi nueva vida, entre otras cosas, porque si hay males que duran más de 100 años, pero me consta que no hay cuerpo que lo resista más de 50. También he ido descubriendo poco a poco, como mi amigo Sarduit, que finalmente he pasado de la académica y elegantosa condición de exiliado con I a la mucho más humilde y, a la mejor sabia, condición de quedado. Creo francamente que Sarduit y yo nos parecemos un poco a aquel tan egoísta personaje de Lorenzo Palla en La Cartuja de Parma. Se pasa la vida gritando que es un hombre libre, mientras le prueba a medio mundo con su vida y su muerte que es esclavo de una pasión. Como en la canción Valentina, una pasión me domina y es la que me hizo venir a Madrid. Claro que, como todos los peruanos, tengo algo de Vallejo emposado en el alma, y basta con verme pasar por el cementerio del presbítero maestro en mi Lima natal. Lo tengo visto y aprendido desde niño. Por eso ahora corro, me agito, me desespero, me como un ceviche con su cerveza bien helada y un poeta joven que me escuche.
En esa repostería de la vida está, al lado de íntegra mi familia, hasta donde le alcanzó a mi abuelo para comprar panteones y tumbas, mi lugar en la única democracia perfecta que hasta hoy nos ha sido dada. Felizmente que existe aquello de las cenizas ya, y sale más barato y sobre todo mucho menos dramático. Tan poco dramático en realidad que muy pronto todos los muertos empezarán a no ser necesariamente buenos y honrados dentro del catálogo de mentiras universales. Serán Chesafat, Sarat y nada más, y se podrá mandar una humita a Lima sin molestar a nadie y barato. Además, conservándose otra humita donde mi esposa, mi agente literario, mis hermanos o mi perro decidan. Me he detenido en este esfuerzo de desdramatización por lo dramáticos que solemos ser los peruanos. No quisiera que, como sucedió con la esposa peruana y aquel compatriota más adinerado que afincado en Cataluña, partan en dos mi patriótico cadáver para enseguida enviar 89 centímetros, este sería mi caso, al presbítero maestro, y dejar los otros 89 en esta Europa que tanto me ha dado y en esta España que tanto amo, porque es verdad lo que dijo el poeta: los peruanos hemos sido siempre totalmente incapaces de ser argentinos hasta la muerte, pero también de lograr establecer diferencia alguna entre un clásico desnudo griego y un miserable calato peruano. Como dicen los mexicanos al explicar lo que es una cerveza de barril y una de botella, es igual, no más que diferente. Bueno, pero hay un par de preguntas que siguen pendientes. ¿Por qué empezar a escribir unas antimemorias? O sea, lo único que pueden ser unas memorias hoy, según mi recién releído Malraux, que me ha convencido, en el momento en que se empieza una nueva vida, se compra y se usa una bicicleta de salón todos los días, si astemia uno y tiene recién 46 años, ¿por qué publicarlas? O empezar a publicarlas, espero, cuando se está viviendo una segunda nueva vida en Madrid, se compra y se usa un remo de salón todos los días, se terminó de astemiar uno y recién anda por los Fight Street. Muy fácil de contestar. Normalmente, la gente escribe sus memorias estando ya tan vieja y con la muerte tan generalizada que apenas se acuerdan y le importan sus recuerdos. Como no sea para hablar mal de otros, por supuesto, escribir memorias cuando uno piensa que, a lo mejor, aunque Dios no lo quiera, aún puede llegar a querer a su peor enemigo, o consultar sus dudas con la gente que evoca, recibir su ayuda para confirmar algunos hechos, etc., es algo que contiene tanta carga lógica y vital como la ley de la gravedad que, en este caso, llamaré ley de la seriedad. Pero, si es necesario ampliar aún más estas razones, diré que hay en la escritura de cada uno de estos capítulos, como en todo aquello que escribe un escritor, un temor oculto. Mejor no podía andar mi madre física y psíquicamente, tan joven de cuerpo y espíritu, que sólo aceptaba a la gente joven de edad y de espíritu, más un lord inglés un poquito más joven que ella por novio. Ay, adorable vieja indigna, cómo la llamaba yo, cuando de pronto la sorprendió el siglo XIX como único tema de conversación, después el virreinato, que siempre le gustó tanto, y hoy, con una asombrosa cara de rosa y una salud física que está acabando con hijos, enfermeras, inmortales mayordomos, cocineras, empleadas domésticas y desempleadas domésticas de familiares nuestros, que recogió y acogió en lo que fue mi dormitorio de Lima, por ejemplo, no solo vendió un fabuloso juego de té de plata,
que mi marxista primera esposa no aceptó, pero yo sí y a escondidas, y cuídamelo mucho si hay revolución, mamá, sino que además vendió el piano y muchos valores antepasados más que le dejó mi hermana mayor cuando su primera, y esperemos que última deportación política, previo encomisariamiento de todos los miembros varones de la familia, mientras ubicaban a mi cuñado el político, y la pobrecita de mi madre, hoy ya ni reconoce a su hijo Marcel Proust, por más que en cada viaje yo recurra a la más fina y francesa esencia de violetas para que me sonría siquiera cuando le doy un beso, que a mí me deja perdido en un tiempo irrecuperable y bañado en lágrimas, y a ella la deja tan fresca como una rosa caprichosa, infantil, mandona y gritona. Pero nunca grita un recuerdo, sino una molestia más. Bueno, pero aunque todos conocemos a Malraux, ¿por qué antimemorias como Malraux? Pues precisamente por haber leído demasiado sobre memorias, autobiografías y diarios íntimos, antes de ponerle un subtítulo a esta sarta de capítulos, totalmente desabrochados en su orden cronológico y realmente escritos por orden de azar y a mi manera, como la primera y segunda parte de este volumen. La tendencia a mezclar estos tres géneros se generaliza, sobre todo cuando de memoria se trata. Yo solo me propongo narrar hechos, personas, lugares que le dieron luz a mi vida, antes de apagarla después. Tal vez cuando sea como mi miedo a ser como mi madre, alguien tenga la bondad de entretenerme leyéndome todo lo que el tiempo se llevó. Tal vez logre reconocerme, sonreírme, cuando ya no logre ni retener quevedianas lágrimas o cacas que tampoco supe retener en la infancia, como Tutilimundi. Estaré muerto en vida o casi muerto, pero nunca se está tan mal que no se pueda estar peor. Maldraus dicit que las memorias ya han muerto del todo, puesto que las confesiones del memorialista más audaz o las del chismoso más amarillo son pueriles si se las compara con los monstruos que exhibe la exploración psicoanalítica. Y esto no solo da al traste con las memorias, sino también con los diarios íntimos y las autobiografías. Las únicas autobiografías que existen son las que uno se inventa. Además, este permiso para vivir no responde para nada a las cuestiones que normalmente plantean las memorias, llámense estas realización de un gran designio o autointrospección. Solo quiero preguntarme por mi condición humana y responder a ello con algunos perdurables hallazgos que, por contener aún una carga latente de vida, revelen una relación particular con el mundo. De ahí también el título de Permiso para Vivir, y de ahí que tanta gente me haya literalmente otorgado ese permiso cuando me he comunicado con ella, porque mi memoria no lograba repetir la frase exacta, o el año, o el lugar, o el rango. Deliciosa es, por ejemplo, esta anécdota. Annalisa Ricciardit Pollini, cuya nariz bella y respingona tanto perturba el sufrimiento que experimento en el capítulo titulado Después del amor primero, leyó esas páginas cuando las publiqué en La Limeña y familiar revista Oiga, causa de más de una deportación, bronca y pérdida de antiguo piano familiar. Unos 35 años más tarde, Annalisa llamó al mío fratello Alberto Massa y se presentó emocionada por teléfono. Lo que yo contaba era exacto y a ella le alegraba enormemente que esta especie de amadrileñado, en vez de amontillado, Inca Garcilaso de la Vega, pobrecito tan solo en Montilla,
Realmente lo había comentado todo realmente bien. En fin, que mis comentarios eran reales, aunque iguales no más que diferentes que los de mi ilustre antecesor cusqueño. Solo un detalle, solo una mínima imprecación en este nuevo quedado peruano. Analisa no es condesa sino marquesa. Alberto se lo contó a mi hermana mayor y ésta a mí, y todo muy a tiempo para corregirlo a tiempo para la imprenta y para que mis comentarios sean más reales todavía. Bueno, pero a qué santo tanto Garcilaso, si por mis venas no corre ni sangre de nobleza incaica, ni fue, gracias a Dios, que no llegaron hasta esos extremos, ninguno de mis antepasados hidalgo conquistador. Garcilaso de la Vega, Chimput Oyot y Alfredo Bryce Echenique, escoceses y vascos que degeneraron en el fin de raza peruano que, según dicen, soy, y según es peor, a veces me siento. Claro que hubo ilustres antepasados llegados para fundar la casa Bryce, que después fue Bryce and Grasset, después Gratz and Bryce, hasta que nos quedamos sin casa, en lo que, según el pícaro don Ricardo Palma, al hablar de los nefastos fastos de mi familia en sus tradiciones peruanas, la coincidencia con Echenique es abrumadoramente total. Echenique quería decir, según don Ricardo, no tengo casa, no tengo gras, no tengo brais. Limpiando un poquito la honra, mi abuelo Echenique decía en cambio que Echenique, en el vascuence que él no hablaba, quería decir casa antigua. Presidentes hubo que tuvieron que excusarse ante sus descendientes con bellísimas memorias para la historia del Perú, y aquel virrey que dejó a su célebre sobrina carnal convertida en una paria peregrinante al negarle su legítima herencia, a la misma Flora Tristán que fue abuela de Gauguin, el cual por habernos venido a visitar, oh, s'espace le Perrault, a sus parientes de América, sufrió un trauma infantil que determinó su locura futura, cosa que, la verdad, no me sorprende nada, y que afirman muchos de los biógrafos del primo Paul, como tampoco me sorprende que mi pobre antepasada Flora haya terminado de socialista precursora, amiga y admirada de Marx y Engels. Durante todo mayo del 68, Althusser, el autor de Pour Mas, casi me vuelve loco reclamándole documentos marxistas que mi familia habría podido conservar. Le expliqué que mi familia era demasiado conservadora como para conservar ni siquiera algún buen recuerdo de aquella noble paria cuya obra no circulará en el Perú mientras quede un Echenique vivo, según el mismo abuelo que, muchos años más tarde, y sabiendo ya más por diablo y más todavía por viejo, me sorprendió con la fuente de la eterna juventud en su casona de la avenida Alfonso Ugarte. Tremenda contradicción la que me soltó el adorable flaco aquel que remaba a los 80 años y solía quejarse de lo mal que estaba por haber intentado hacer el amor con una chica. Pero Pachito Echenique, ¿no te acuerdas ya de que lo hicimos hace 5 minutos? Y esas cosas prohibidísimas me las contaba a mí mientras leía El Capital de Karl Marx y La vida de Jesús de Renan, ya alejado de sus mermeladas oligárquicas, hasta el punto de soltarme la tremenda contradicción aquella con todo su pasado. Sí, vete a París, pero no a radicarte, sino a radicalizarte. Y heme aquí quedado, ni tan radical ni tan radicado, sino en la eterna posición ecléptica que adoptamos siempre los peruanos, escépticos sin ambiciones
y por lo tanto sospechoso de pertenecer a la única especie inocente que queda sobre la tierra, mi vida ha estado siempre condicionada por mis afectos privados, jamás por tendencia mesiánica alguna. Prefiero, por ejemplo, comprar y ganar la lotería primitiva al privilegio de aquella lotería babilónica, que son los premios y distinciones literarias. Veamos por qué. Primero, da mucho más dinero y no hay que pronunciar discurso de agradecimiento. Segundo, produce menos envidia. Tercero, no pone en funcionamiento vanidad alguna. 4. Le permite a uno seguir siendo una joven promesa de la literatura y no lo obliga a declarar tanto sobre política nacional como internacional. Quinto, los premios que no se ganan a los 25 o 30 años y sirven para enamorar y escribir más, producen sensación de vejez, de no tener ya nada más que hacer en la vida que laurearse con frases para la inmortalidad y la televisión, mientras vamos pasando muy rápidamente de la categoría mosca a la de pesos demasiado pesados o, lo que es lo mismo, reverendos hijos de la chingada. Monterrosiano, de adopción libre, consideró como aquel genial amigo guatemalteco que ser pobre no tiene nada de malo, siempre y cuando no se les tenga envidia a los ricos. Y dentro de esta misma línea agrego que, por supuesto, que claro, que hoy las ideologías y las teologías son letra muerta, pero que sobreviven los ideales, exactamente de la misma manera en que los santos sobreviven a las iglesias y los héroes a los ejércitos. Todavía quiero al Che Guevara, y todavía creo que quien no. Balzac lo dijo: la esperanza es una memoria que desea, con lo cual le devolvió su perdida dignidad a esta suerte de abdicación de la fe de Carbonero. Duditativo, mi principal virtud teologal suele ser la abstinencia considerada como solitaria travesía del desierto. La caridad empieza por casa, aunque en mi caso también la haya reemplazado por el humor casero antes que nada. Voy de amigo en amigo, como un náufrago va de boya en boya, y solo tengo la alta idea que me hago del humor como manifestación de la tolerancia para elevarme sobre los mares de la nada. No sé qué otro gran tema de nuestro tiempo me faltaría: el erotismo, pues creo que nada tiene que ver con el amor y que no es más que la revelación, bastante anónima por cierto, del sexo opuesto. Y Manuel, en Spoir de Melrose, se convertiría en otro hombre, desconocido por sí mismo. En cuanto a este permiso para vivir, citaré voces más autorizadas que la mía. Alain, la paradoja humana consiste en que todo ha sido dicho y nada ha sido comprendido. Y a Gaëtan Picon, mi exmaestro, uno de mis críticos preferidos: el pensamiento no es el guardián de un puñado de verdades que podría eternamente contemplar desde la distancia. Pensar es un acto, pensar solo existe en el infinitivo. Pensar es comprender lo que ya ha sido dicho, pero el esfuerzo de comprender no tiene nunca un final definitivo. Otro sí, dijo Gaëtan Picon: resulta bastante excepcional que un artista logre hacer exactamente aquello que tiene la intención de hacer, y es bastante excepcional que se reconozca en lo que ha hecho. Queda el quedado, pero solo un ratito más, mi querido Carlos Barral, en su afán de elevarme a la categoría arbitraria de virrey, mientras yo tan arbitraria como afectuosamente le llamaba vizconde de Calafell. Solía decir que yo era un espécimen único de peruano, más un aislado que un quedado, y que sería difícil seguir el camino que yo estaba trazando. ¿Qué?
A diferencia de otros escritores peruanos, por ejemplo, jamás produciría imitadores ni mucho menos seguidores. Con gran esfuerzo, lograba aceptar que si a alguien me parecía, entre ilustres antecesores peruanos, era a Pablo de Olavide. Pero Olavide, nos cuenta su ilustre biógrafo, mi exmaestro don Estuardo Núñez, era traductor y contertulio de Voltaire. Yo solo tengo un mítico sillón Voltaire, y que Olavide era, por antonomasia, el afrancesado hispanoamericano del siglo XVII. Yo creo que soy más bien un desfrancesado peruano del siglo XX. Me afrancesó mi madre en el Perú y me latinoamericanizó Francia a partir de los 25 años de edad. 2 veces perseguido por la Inquisición española, Olavide. Conozco a fondo lo que es una buena perseguidera, pero líbreme Dios, hasta hoy no he sido perseguido nunca por nadie, ni siquiera por mis acreedores. Famoso en el Madrid de Carlos III por sus inquietudes rumbosas de nuevo rico. Dios y mi familia saben hasta qué punto me volví más bien un nuevo pobre desde que puse el materialista pie izquierdo en Europa. No me queda, pues, más que volver a Garcilaso de la Vega, Inca, Brais Echenique, y a partir de ahí correr y comprobar. No tornóseme el reinar en vasallaje, como al amontillado. Vivió tan solo en Montilla el pobre como yo en Montpellier, por ejemplo. Jamás he reinado, y aunque algún ilustre antepasado virreino, bastante bastardamente, por lo demás, solo tengo de niño bien y de oligarca podrido en sentido literal y en sentido de dinero, cosas ambas que se me han atribuido, un ligero toque de todo aquello, y nadie lo expresó mejor que mi excolega, gran traductor y entrañable amigo francés, Jean-Marie Saint-Lut. Solo una persona que ha sido alimentada privilegiadamente en su infancia y juventud puede resistir 8 años seguidos de restaurante universitario en París. Le doy toda la razón. Mi primera esposa, que debió mejorar la raza final que era yo, y que era hija y nieta de inmigrantes burgaleses incumplidos en el comer, sufrió una terrible anemia al tercer año consecutivo de restaurante universitario, domingos incluidos y festivos idem. La pobrecita, por seguir a su inefable escritor inédito y mal pagado. Melancólico y nostálgico era el Inca y lo soy yo, emotivo hasta dejarse arrastrar por la simpatía y la pasión de defender cosas queridas era el Inca y lo soy yo, su eterno estudioso y biógrafo, y mi eterno amigo y maestro, Pepe Durán, dice del Inca, y lo pudo decir de mí. Aquel hombre insigne padeció la tragedia, propia de nuestros escritores, de tener gustos europeos y seguir siendo americano de sentimiento, aunque claro, yo matizaría confesional y egoístamente. No creo que la comunidad europea sea un éxito completo hasta que yo no pueda encontrar productos británicos Yarlade de masculino tocador más que en una sola tienda del Duty Free de Barajas. Yarlade existió de padres a hijos en mi Lima familiar. Y además, mi poeta preferido es el Cholo Vallejo, y sigo leyendo más prensa peruana que europea. Que a Garcilaso de la Vega, Chimput Oyot y a Brais Echenique les serruchó el piso la historia hasta hacerlo desaparecer bajo sus pies, qué duda cabe. Al Inca se le acabaron el imperio incaico y la estirpe de los conquistadores como su padre, y a mí se me acabó la lima de Chabuca Granda y la flor de la canela, llamada también lima la horrible, por otro lustre limeño, Sebastián Salazar Bondi, y esto no es poca cosa. Salí de una Lima en que nunca pude aprender el quechua,
en ninguna parte, y hoy vuelvo a una Lima, que es la primera ciudad quechuamblante del país. Mis balsecitos, mis bolerachos, mis tangos y rancheras, ¿dónde están? Oligárquica y minoritariamente engüentados ya. Se canta, se baila, se toca la chicha y hay chichódromos por todas partes. Quedamos un 5% de aquellos de pura cepa, ya, lo cual no es poca ni poco dolorosa cosa en poco más de 25 años, y no en una Montilla o Córdoba del siglo XVII, sino en una España del siglo XX, con vuelos directos a la Lima que se fue. Andando un día por una calle ya sin piso, me preguntaron, ¿con o sin dolor? Casi pierde la paciencia el ladrón, porque yo dale con no entender lo que me quería decir aquel agilísimo y nuevo limeño. Por fin, con las justas, le entregué mi sortija y logré conservar mi dedo anular. Por fin entendí, pero, al cabo de unos minutos, resulta que no había entendido nada, de acuerdo al reproche de un amigo. Imbécil, ¿no te das cuenta que ese tipo es un malnutrido, tuberculoso, colerizable, etcétera? Aduje que yo no sabía pelear, y me enteré de que hasta mi buena amiga, Silvia de Piedad, le había pegado a un nuevo limeño. Basta con perseguirlos un instante o con aguantarles los 2 primeros golpes. Después se derrumban solos por muerte de hambre habitual. Y además detengo mi automóvil en un semáforo en rojo a las 4 a.m. y me gritan «¡Suizo!», lo cual en el Perú es más que menos la definición de huevo frito, pedazo de imbécil, cojudo a la vela, etcétera, etcétera. Y las barriadas o pueblos jóvenes me aterran y me duelen de miseria, y cuando las recorro científicamente con expertos sociólogos, me desgarro entre la angustia y la basura. Y la última vez que fui al Perú, por algo de trabajo, me pusieron unos guardaespaldas que, francamente paranoico ya, no sabía si me estaban cuidando o vigilando, y resulta que uno de ellos tenía una hermana universitaria sin plata para comprar mis libros, y yo, paternal y por correo, quedé en enviárselos, y le rogué que pasara a mi amontillada suite del Gran Hotel Bolívar y que me acompañara filial y conversadamente con un trago. Solo logré que lo despidieran del trabajo por beber en horas de servicio. Y siempre que voy es así, y cada vez más, y por eso mis amigos limenios de siempre me quieren siempre tanto. Llegó el quedado, y miren cómo anda todo tembleque de tanta jarana, de tanto no dormir. Yo represento el pasado para esos entrañables seres que son el pasado, un pasado que se abre paso serenamente a balazo limpio, si es necesario, entre los nuevos limeños. Yo represento esa Lima que olía a Yarleit mejor que la Comunidad Europea y por donde hoy circulan suicidamente unos informales microbuses que vienen de barrios que no conozco y van hacia barrios que ya jamás conoceré. Y así es, mi querido Inca Garcilaso, el serrucho de la historia no huele a Yarleit, sino que huele como mierda. Pero esto es lo que se llama la peruanización del Perú, y a ti te pescó en el siglo XVII y a mí en el XX. Pero ya basta de histórica meditación y un poquito de leyenda, un poquito de jacarandosa poesía negra para terminar. El gran Nicomedes Santa Cruz, marronel, como todos los negros, trabajó hasta su muerte en una radio madrileña y siempre, en la feria del libro, me entrevistaba con su grabadora y siempre, con su bigotazo y su bemba, arrancaba la entrevista
con el siguiente diálogo, tan limeño antiguo que a mí hasta me parecía la insinuación de un insulto racial, sin duda por eso de mala conciencia que contienen casi siempre las paranoias. ¿Y cómo está su mamacita, querido Alfredo Bryce Echenique, sintonizando? Ahí va, Nico, ahí y ahí va, Nico. No deje de saludármela, por favor. El 25 de noviembre de 1987, en la residencia del entonces embajador peruano en Madrid, don Juan José Calle, Nicomedes Santa Cruz escribió mi biografía en una décima, que cariñosamente firmó, dedicó y me regaló. Por ello, la puedo citar hoy, fallecido ya aquel gran bardo popular, para Alfredo, limeño, mazamorrero, blanco con alma de sambo, cunda en Larco y en Malambo, espíritu aventurero, pintarte de cuerpo entero hace que tu ancestro explique, de ingleses sin un penique y vascos sin una pela, nació para la novela Alfredo Bryce Echenique. En fin, familia mía, chupemos y digamos que es menta. Y así, y aquí concluye esta nota de autor que dejé resbalar en capítulo primero para evitar el riesgo de que se convirtiera en un prólogo. O sea, en esa cosa que se escribe después, se pone antes y no se lee ni antes ni después, según la definición que tanto le gusta a mi buen amigo Gustavo Domínguez.